En los últimos años, la industria de los videojuegos y sus franquicias han logrado expandirse de una manera increíble, tanto en un mayor público en las consolas por la demanda, cuando entramos en la pandemia, en celulares por los juegos dedicados a estos dispositivos y los servicios de la nube como xCloud. La industria ha llegado a un punto muy interesante, y eso ha sido gracias a un pilar muy importante que antes era casi imposible que viéramos fuera dominado: los medios audiovisuales no interactivos, o para no hacer el cuento largo, el cine y las series. No es una sorpresa para nadie que las adaptaciones de videojuegos al cine y televisión no tenían una buena fama y simplemente eran repudiadas por los horribles resultados que se entregaban. Ejemplos hay y hasta sobran, pero en los últimos años hemos visto un tremendo cambio sobre el trato a estas adaptaciones, siendo el mayor ejemplo de esto el propio Super Mario Bros. ¿Cómo pasamos de una de las peores adaptaciones de videojuegos y un fracaso financiero en los 90 a que en 2023 su película animada sea una de las más queridas por la comunidad de videojuegos y que de momento es la película más exitosa del año, con ya más de $1.000 millones, superando al monstruo de Marvel y teniendo una de las canciones más pegadizas de estos últimos meses? O también, un ejemplo de un éxito total: The Last of Us. Cada semana era ver que internet explotaba cuando salía un nuevo capítulo, tanto por los que habían descubierto apenas la historia del juego y por los fanáticos que se saben la trama de pies a cabeza. Y es muy interesante todo este giro, porque parece que esta nueva década las adaptaciones de videojuegos serán la nueva tendencia en el cine comercial, como lo fueron los superhéroes en la década del 2010. Pero, ¿qué fue lo que pasó o cambió para que las adaptaciones de videojuegos sean ahora un éxito? Eso lo veremos a continuación, así que amigos, sean bienvenidos a Joystick Junkies, que vamos a comenzar. Para este video vamos a tomar varios ejemplos recientes en el mundo de las adaptaciones, por ejemplo, siendo las tres principales: la película de Super Mario, Sonic 2 y la serie de The Last of Us. Pero igual hablaremos un poco de malos ejemplos que no funcionaron, las de Resident Evil y esto. Sí, esta franquicia vaya que no ha tenido nada de suerte en las adaptaciones. Pero bueno, vamos a hablar de cada punto importante y crucial para hablar de estas adaptaciones. Primero que nada, un gran acierto que se ha tenido es encontrar el formato ideal para cada adaptación. Me explico, hay varias ideas o propuestas en los videojuegos que sus historias pueden funcionar más como series o películas. Porque, ¿se acuerdan cuando The Last of Us iba a ser una película dirigida por Sam Raimi? ¿Cómo iban a contar la historia de un juego de más de 10 horas en un filme que no pasaba a lo mucho de las 2 horas y media? Eso hubiera sido una tarea titánica y prácticamente imposible de lograr, porque el primer episodio de la serie nos plantea solamente la relación tan cercana de Joel y Sarah, el inicio de la pandemia y hasta el nuevo mundo después de 20 años con la presentación de Ellie. Esto en 1 hora y 20, prácticamente más de la mitad que una película del cine comercial. Así que imagínense cuánto tendrían que haber recortado para dar todo ese planteamiento, por lo que la decisión de hacer a The Last of Us una serie fue la mejor posible. Y más aún viendo otros detalles que luego comentaremos. Y sobre los otros ejemplos, Sonic y Mario, estas dos tuvieron tramas 100% desarrolladas para una película, por lo que el formato fue muy beneficiado. Y eso es algo en lo que han fallado adaptaciones como las de Resident Evil, que mezclan muchas historias y por el formato de película no da tiempo en profundizar del todo en cada trama. También podríamos hablar de Arcane, del universo de League of Legends, una serie que en todo el contexto, subtramas y personajes que se desarrollan y tienen su propio arco, haber sido una serie para Netflix ayudó mucho a hacer la historia lo mejor posible. O igual siguiendo con el erizo, que es quien tiene más experiencia en este formato, en Sonic X adaptaba historias de sus juegos en arcos en cada temporada, como los 2 Adventure, y hasta hicieron historias originales. Así que sí, el formato también es algo importante para el éxito de estas adaptaciones. El otro punto es a qué público van estas adaptaciones. Siempre esos productos intentan llegar al mayor público posible, y para eso deben hacer ciertas estrategias para que esas adaptaciones llamen la atención de la gente, pero también de los fanáticos que ya conocen a la franquicia. Y un claro ejemplo de esto es el casting. Este es uno de los puntos más complicados a la hora de hacer adaptaciones, ya que serán las voces o caras que veremos en todo el producto y la promoción de estos. Y por eso también es un punto importante tener mucho cuidado en este aspecto. Y no hay mejor ejemplo que Pedro Pascal. Ese señor fue la oportunidad perfecta para la serie de The Last of Us. Obvio, no tiene un rostro idéntico al de Joel de los videojuegos, pero tenía el perfil necesario para interpretarlo. Y como no, era un actor que estaba en un gran momento de su carrera, ya que protagonizaba uno de los productos más exitosos de Star Wars en los últimos años, The Mandalorian. Así que el agarrarlo como gancho para vender la serie no solo tuvo un éxito en el lado monetario, sino que los propios fans le han agarrado cariño a su versión de Joel y alabando su gran trabajo como el hombre loco.
En el lado de las películas, a pesar de que en el primer filme de Sonic no se le tenía tanta fe, uno de los puntos más importantes y que se le tenía esperanza era Jim Carrey como Eggman. El actor por sí mismo vendía la película y mucha gente está de acuerdo que fue lo mejor de esta, por cómo logró apropiarse de esta versión del Dr. Robotnik y hasta logró aportar varias cosas interesantes. Por ejemplo, él tuvo la idea del propio pasado como huérfano del malvado doctor. Y así también podría decir con Jack Black, su Bowser se robó la película por todo el carisma que le metió en su actuación y sobre todo la canción de Peaches. Debo decir que tener actores tan conocidos y carismáticos en estas adaptaciones no solo venden esos productos, sino que les da un plus en sus interpretaciones y le dan una identidad propia a estas versiones de los personajes. Otro elemento que es muy importante y más que todo para los fanáticos es que estas adaptaciones tienen la oportunidad de aportar algo para los fanáticos. Por ejemplo, en The Last of Us, los que ya saben la historia del juego no parecían tener alguna razón para ver la serie, si iba a ser la misma trama. Pero lo interesante es que aquí nos dieron ligeros cambios para hacer que esta experiencia sea su propia cosa y expanda lo que ya conocemos. O sea, tuvimos escenas y datos súper importantes. Por ejemplo, el lugar del origen del Cordyceps, cómo el miedo por los hongos llevaba décadas existiendo, cómo se propagó el virus y sobre todo, la razón por la cual Ellie es inmune. Todos estos datos fueron súper importantes e hicieron que valiera la pena ver la historia otra vez y hasta complementa de una forma interesante la del primer juego, o hasta historias originales como las de Billy Frank, que conmovió a una gran parte de la audiencia. Aunque esto solo era un dato curioso en el juego. En Super Mario Bros., aunque no llega al nivel de lo comentado en la serie del título de Sony, también nos dan datos curiosos sobre el pasado de Mario y Peach. Por ejemplo, la apariencia oficial de los padres de Mario y Luigi, o también que Peach posiblemente también venga del mundo de los humanos. Son datos muy curiosos que por el formato nuevo pudieron agregar a lo que ya conocemos sobre el mundo de esas franquicias. Y ya por último, todo lo comentado en este video no podría funcionar sin un elemento en común que tienen todas estas producciones, y es la gente involucrada en esos productos. Porque veamos, uno de los mayores problemas que había en adaptaciones como en Assassin's Creed o las de Resident Evil es que la gente que estaba desarrollándola conocía poco o nada de la franquicia, y esa era una de las razones por las que había cosas que nada tenían que ver con los juegos, y por eso son unas que no terminaron de encantar a los fanáticos. Ahora esto ha cambiado, parece que ya hay una preocupación para que estas películas basadas en videojuegos tengan gente que sepa de las franquicias que van a usar, o hasta que sean los creadores de dichos trabajos. El primer ejemplo es con las películas de Sonic. El director es Jeff Fowler, quien ya había trabajado en Shadow the Hedgehog y Sonic 2006, con esto ya había alguien importante en la producción, pero aquí también entra Tyson Hesse, quien es muy conocido por su trabajo en las animaciones de Sonic Mania Adventures, Team Sonic Racing Overdrive, y hasta él con un equipo fueron los encargados de rediseñar al Sonic de las películas, y ahora fue productor de la secuela. Y bueno, esta recibió muchísimos halagos por ser mucho más fiel a los videojuegos y en general ser una mejora completa a su antecesora. Y bueno, no hace falta hablar de la de Mario Bros. Esta fue supervisada por el mismísimo Shigeru Miyamoto, el creador del personaje, y gracias a su participación, la película se siente como una gran adaptación de lo que es Super Mario, sus elementos característicos, personajes y muchas referencias que los fans conocerán. O sea, trajeron a Spike, un personaje que no se sabía nada de él en décadas, y que hasta unos creyeron que era original de las películas. En conclusión con este video, las adaptaciones de videojuegos parece que finalmente han encontrado la forma de tener éxito en la gran pantalla y en la pequeña, y esto con puntos tan sencillos de decir, pero a la vez puede ser complicado de aplicar. Pero parece que estamos yendo en una nueva era donde los videojuegos parece que obtuvieron su lugar en el cine. Antes era el caso de que eran muchas películas malas sobre los juegos, y las buenas eran una excepción. Ahora el panorama es completamente lo contrario. Ahora estamos a las expectativas de la película de Five Nights at Freddy's, que tiene la participación de Scott Cawthon, el creador de los juegos, la siguiente temporada de Arcane, Sonic 3 la película, y muchas más que están por hacerse y no han revelado. Espero les haya gustado este video. ¿Tienen alguna película o serie favorita de videojuegos? ¿Hay una que te hubiera gustado que comentáramos en este video? Suscríbanse para más contenido del mundo de los videojuegos. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.